Amados hermanos, muy pero muy buenos días tengan ustedes. Que espero en el Señor que podamos seguirle conociendo, seguir animados en su palabra y bueno, que podamos en ese tiempo apartar para meditar en la palabra, para conocer un poquitico más el carácter de Dios, pero también para conocer un poco más acerca de los personajes que nos menciona la Biblia. Acompáñenme a orar y comenzamos. Señor Padre, gracias por tu palabra, por este tiempo. Pedimos tu guía y tu dirección, Señor, que seas tú ayudándonos a comprender tu palabra. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién creó el mal? Muchos le atribuyen el mal a Dios. Otros no saben qué contestar, como la misma ciencia. Le preguntan a la ciencia, ¿y el mal de dónde se originó? Y no saben, no tienen una respuesta. Y hoy vamos a ver a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, lo que ella tiene que decirnos acerca de el mal. Para ello es importante y es necesario entender, como lo vimos en el devocional pasado, acerca de los ángeles. Nosotros no somos los únicos seres creados en este universo. Y eso es una gran verdad que nos revela la Biblia. Dios creó los seres espirituales, los ángeles, querubines, serafines, huestes, espíritus, estrellas de la mañana y una cantidad de nombres y de títulos que tienen estos seres espirituales, los cuales también fueron creados por Dios. La pregunta a contestar sería, bueno, entonces, ¿cuándo fueron creados? Y es necesario tener toda esta información para llegar a un punto en el que quiero llevarles y es a conocer a un personaje que es muy relevante en medio de la palabra, que es como el antagonista de la historia. Entonces, ¿cuándo fueron creados? Mira lo que dice la palabra, aunque no nos dice exactamente, pero tenemos algunas pistas de ello. Génesis capítulo 2, versículo 1 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y hago el énfasis en el todo el ejército de ellos. La Biblia menciona que todo lo creado fue hecho en esos 6 días de la creación. Todo fue creado y aún con su ejército, aún con su multitud, con todo lo que llenaba absolutamente los cielos. Otra mención que nosotros tenemos de los ángeles con respecto a cuándo fueron creados o una pista, digámoslo así, es en Job 38. Job 38, versículos 6 y 7. Mira lo que nos dice. Estaba contestándole Dios a Job, porque Job está en un momento en el que, pero ¿por qué me pasa todo esto? Y una lucha que tenía Job internamente, Dios guardó silencio y vamos a atender un poquitico a la respuesta de Dios. Y Dios le hace muchas preguntas a Job. Y en parte de su respuesta pues nos revela algo en cuanto a los ángeles, en cuanto a la creación. Miren atentamente. Job 38, versículos 6 y 7 dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases hablando de la tierra y de la creación? ¿O quién puso su piedra angular? Está preguntando a Job, bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todo? ¿Dónde estás tú cuando yo estaba formando todo este universo? ¿Te crees muy importante, Job? Y mira lo que dice el versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alma y se regocijaban todos los hijos de Dios. Lo que nos deja ver este versículo es que en el momento de la creación, los ángeles estaban alabando a Dios y tal vez muy sorprendidos de, wow, Dios, ¿qué es lo que estás creando aquí? Y Dios creaba los planetas, los animales, y dice que los ángeles se regocijaban, que alababan y enaltecían el nombre de Dios. Lo que nos deja una pista y es que el hombre fue creado después, primero vinieron los ángeles y muy seguramente y a posición personal, si usted tiene otra posición, le respeto muchísimo, pero los ángeles tal vez fueron creados en el día 1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, muy seguramente fue ahí. Lo que sabemos son ese par de pistas que tenemos aquí. Pero bueno, solo para decir que los ángeles fueron creados, estuvieron presentes tal vez en varios días de la creación, sorprendidos con todo lo que Dios estaba haciendo, que fue lo que nos presenta la palabra, pero también la Biblia nos muestra 3 ángeles con nombre. 3 ángeles con nombre. El primero de ellos, Miguel, segundo, Gabriel, y el tercero, Lucero o Lucero de la mañana. Y vamos a enfocarnos en este último, porque este último va a contestar la pregunta con el cual hemos titulado este devocional, y es ¿quién creó el mal? El mal lo creó Dios. Vamos a ver lo que tiene que decir la palabra. Esos 3 ángeles con nombre nos presentan la escritura, pero vamos a enfocarnos sobremanera
en lucero. Y hay dos citas que son supremamente importantes que nos mencionan y nos hablan acerca de lo que pasó y acerca de un acontecimiento que va a cambiar mucho la historia de la humanidad también. Entonces, la primera cita está en Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Dice de la siguiente manera, y tenemos al profeta hablando a raíz de Tiro, pero entendemos que no está hablando propiamente a este varón. ¿En qué medida? En que hay algunas características que nos presenta el texto acerca de esa profecía, en que ya no está hablando de un ser humano, sino vamos a darnos cuenta que está hablando de este ser espiritual. Entonces son características que ningún ser humano puede tener. Atentos, 28:12 de Ezequiel. Dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho el Señor, es palabra de Dios. Tú eres el sello de la perfección y analicemos estas características. Sello de la perfección, ¿hay algún ser humano sello de la perfección? Lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tal vez tú dirías, yo soy muy bonito y no sé qué. No, no eres acabado en hermosura. Vamos a darnos cuenta que esas características se las atribuyen a un querubín. Sigamos leyendo. Entonces, estas características. Versículo 3. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Aquí ya nosotros pensamos, ¿quién estuvo en ese jardín, el Edén? Estuvo Adán y Eva, pero para el tiempo de Ezequiel ya ninguno estaría vivo y pudiera estar hablando en el tiro, mucho menos iba a estar allá. Entonces, ¿a quién está haciendo referencia? Estamos haciendo referencia a este querubín grande, al lucero de la mañana. Sigamos leyendo y en versículo 13 nos va a dar una descripción de la hermosura y cuando el profeta y la cultura judía trataba de escribir algo que era muy magnífico y muy bello, lo hacía haciendo referencia y alusión a todas las piedras preciosas que tenían en ese momento. Entonces dice el versículo 13, después del punto y coma, dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onis, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti, y aquí el énfasis que quiero hacer, en el día de tu creación. Es un ser creado, es un ser creado por Dios, pero tenemos que aclarar cómo lo creó Dios y qué fue lo que pasó después. ¿Listos? Para que nos quede claro cómo fue todo esto acerca del origen del mal. Entonces, importante dato, creado por Dios. Es un ser espiritual. Vamos a anotarlo así. Versículo 14. Ya nos va a escribir un poco más acerca de este ángel. Dice, tú, querubín grande. ¿A quién estaba haciendo referencia? No propiamente al rey de Tiro, sino a este querubín grande. Entonces nos habla de su posición, un querubín, pero no cualquier querubín, sino uno grande. Era de una posición más alta. ¿Por qué? Mira lo que sigue diciendo. Dice protector. También nos habla de su función. Y eso nos habla de la grandeza de Dios. Porque podemos decir, no, pero como un Dios todopoderoso puede necesitar escoltas. ¿Para qué necesitaría un protector? Pero cuando vemos la grandeza de Dios, el tener mucha gente a su alrededor le hace mucho más grande. Si ustedes ven la caravana presidencial o la del alcalde, sabrán que todos los escoltas y la policía, y tú el pensamiento que viene a tu mente es, ahí va alguien muy importante, ahí va alguien en eminencia. Es lo que nosotros decimos. De la misma manera debemos ir al trono de Dios y ver cuánto está rodeado de ángeles, de querubines, y decir, wow, es glorioso Dios. Querubín grande protector, mira lo que sigue diciendo. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Nos habla de su posición, de su ocupación, que era un querubín que ejercía la función de protección, de su ubicación, dice en el santo monte de Dios. Algunos eruditos hablan de que era una persona muy cercana al trono, era una persona que estaba ahí casi que al lado de Dios, una persona de toda su confianza. Y bueno, en el versículo 15 vamos a notar qué es lo que va a acontecer con este ángel. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Y vuelve y nos hace el énfasis de que fue un ser creado
Pero algo pasó. Hasta, hasta que se halló en ti maldad. Se halló en él maldad. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces este versículo nos va a contestar esa pregunta que teníamos, esa inquietud que teníamos acerca del origen del mal. ¿En quién se halló la maldad? En Lucero. ¿Fue en Dios? No. Dios creó a Lucero, un ángel, y que era perfecto, pero tenía la facultad también de tomar decisiones. Tenía la facultad de escuchar la voluntad de Dios, como todos los ángeles, pero él decidió hacer algo totalmente contrario. Y hay otra cita muy importante que nos va a describir y nos va a ampliar todo lo que está aconteciendo aquí en se halló en ti maldad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que pasó todo esto? Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Dice de la siguiente manera. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón. Y mira, esta expresión siempre me llama mucho la atención porque tú y yo no podemos conocer lo que hay en el corazón de otra persona. Yo no puedo saber qué es lo que está pasando en tu corazón en este momento. No lo puedo saber de ninguna manera, pero hay alguien que sí lo sabe. Y la pregunta para nosotros y la meditación en este momento es, ¿qué hay en mi corazón? La Biblia habla mucho del corazón, de que de ahí salen los malos pensamientos, de ahí salen todo lo que está en nuestras palabras. Pero Dios conoce nuestros corazones. Dios podía decir todo esto porque Él conocía lo que estaba pasando en el corazón de este ser, que ya lo vamos a analizar. Pero para que estemos pensando, ¿qué hay en mi corazón? Hay odio, hay resentimiento, hay un sentir de rebelarme, al igual que lo tenía Lucero. Vamos a notar, y quiero que el único que puede examinarnos nuestro corazón es Dios mismo. Sigamos leyendo, versículo 12 dice, tú que decías, versículo 13, perdón, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Y vamos a ver estas expresiones. Hay un sentir y hay un mismo enfoque. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién conoce nuestro corazón? Dios. ¿Quién conocía el corazón de Lucero? Dios mismo. Y mira que Él nos va a contar todo lo que había en el corazón de él. Y las expresiones, pues subiré, levantaré, me sentaré, seré, subiré, seré semejante al Altísimo, pues nos dejan ver cuál era su enfoque. Y el enfoque de este Lucero era centrado totalmente en sí mismo. Estaba supremamente enfocado en sí mismo. Y pues eso es lo que nos presenta la palabra. Y pues este querubín que estaba al lado de Dios, muy cercano al trono de Dios, quiso usurpar el trono. Quiso también recibir la misma adoración. Yo quiero tener un trono, yo quiero sentarme, yo quiero recibir adoración. Cosa que llama la atención porque también es algo que entró en nosotros y que a mí nos encanta el poder y sentir que mandamos y sentir que somos, estamos por encima de otros. Pero este lucero se llenó de ese ensimismamiento, si pudiera llamarlo así, de esa soberbia, de ese envanecimiento. Y mira lo que trajo. ¿Cuál fue el pecado entonces de Lucero? ¿Cuál fue su pecado? Algunos hablan de orgullo, soberbia, envanecimiento, enaltecimiento, y sí, eh, pero dentro de esa esencia lo que también tenemos es una rebeldía. Una rebeldía, un desviarse del propósito por el cual Dios le creó. Un desvío total. Y todo desvío de la voluntad de Dios es pecado. Es rebeldía porque no quiso someterse a la autoridad de Dios. No quiso someterse a la autoridad de Dios. Y hoy en día, con todos estos acontecimientos que estamos viendo en el mundo, no solo en nuestro país, en donde
se levantan y paro nacional de tal cosa, y donde hay grafitis de jóvenes que dicen es justo rebelarse y tenemos que rebelarnos y no queremos someternos. ¿Y qué nos dice la Biblia? Vemos un gran ejemplo de rebeldía, de falta de sometimiento a la autoridad máxima que es Dios. Y por ende, hoy en día el héroe es el que levanta el puño, el que lanza la piedra contra las instituciones, el que se levanta y digo, aquí mando yo no me voy a someter. Pero Dios que nos manda, Dios, debemos reconocer primeramente la autoridad de Dios. Y si reconocemos la autoridad de Dios, también vamos a reconocer cada autoridad que Dios ha puesto. Desde nuestros padres, gobierno, policía, absolutamente toda autoridad es puesta por Dios. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que quien se rebela contra la autoridad, a Dios mismo, a quien está rebelándose, a quien no se está sometiendo. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Pero también algo que me llama la atención de Lucero es que reconoció su limitación de que no podía ser igual al Dios. Dice, y seré semejante al Altísimo al final del versículo 14. Él sabía que no iba a ser igual a Dios. De manera que Lucero fue un ser creado por Dios, fue perfecto, pero tomó una decisión de rebelarse en contra del propósito, en contra de la voluntad de Dios, de querer tener su trono, de querer sentarse y ser semejante al Altísimo. Para ello, pues va a conseguir un trono y vamos a ver en la próxima lección cómo fue que lo introdujo aquí el pecado a la humanidad, cómo tentó al hombre para que pudiera también sentir lo mismo, para que pudiera rebelarse contra su creador y decir, no, los planes de Dios no son buenos, lo mejor es rebelarse contra la autoridad. El primer pecado se cometió en el cielo, fue un ángel que decidió desviarse, que decidió rebelarse contra la autoridad de Dios. Pero hay algo muy importante que necesitamos entender aquí. Lucero, como cualquier ser espiritual, es un ser creado. Por lo tanto, si es un ser creado, es inferior a Dios. Y Dios es supremo, Dios está por encima. No es como nos lo pintan en Hollywood, el bien y el mal, fuerzas iguales que luchan. No, Satanás es totalmente inferior. Lucero es un ser creado. Satanás es un ser inferior y Dios es totalmente superior. Dios está por encima de todo esto. Y bueno, vamos a ver todo lo que es el plan de Dios para vencer este pecado, para vencer la obra de Satanás que va a comenzar a partir de aquí. Y tenemos que entender su carácter, tenemos que entender este personaje porque va a ser importante a lo largo de la historia. Pero recordemos que Dios, que Jesús, que su Santo Espíritu es totalmente superior. Padre, gracias por ese tiempo que nos das y por la bendición de poder estudiar y meditar en esto. Dios, ayúdanos a crecer en conocerte. Y oramos dándote la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amados, muchísimas gracias por acompañarme, por permitirme entrar en sus casas a través de este video. Y un abrazo y hasta la próxima vez.